Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos con la ONU. Para esto hemos invitado a Esteban Ramos, quien es el coordinador del área de paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, el YUDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, Esteban, y bueno, si quieres iniciamos, cuéntanos un poquito de vos, de cómo iniciaste en este tema de paz, de la paz transformadora y bueno, te dejo el micrófono. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, ¿no?, participar de espacios de divulgación, de reflexión en torno a este maravilloso mundo, que es el mundo de los estudios de la paz y el conflicto, porque es muy rico, porque es un mundo muy vivo, podríamos decir incluso que en ocasiones es un mundo peligroso, ¿no?, el de la violencia y el de la conflictividad, pero también es un mundo apasionante en el sentido de la necesidad que tenemos los seres humanos de construir espacios convivenciales de atención sinérgica a las necesidades, de buen vivir, precisamente por el impacto que tienen las violencias directas, estructurales y culturales que muchas veces sufrimos, ¿no? Entonces, hablar de estos temas, hablar de cómo proceder a la construcción de paz, hablar de qué entendemos por paz, hablar de cómo podemos construir un mundo más pacífico, más justo y más aún una Honduras en la que todos podamos vivir dignamente, creo que es una cuestión apasionante, por lo menos a mí me resulta apasionante, porque significa también un gran desafío. De pronto después hablamos un poquito de eso. Así que nada, muchas gracias por eso. Creo que este tipo de iniciativas son importantes para que la gente, bueno, pues reflexione, ¿no?, para ayudar, para contribuir a esta reflexión colectiva tan necesaria para Honduras y en general para América Latina. Así que, primero que todo, gracias. En segundo lugar, me preguntabas un poco cómo llego a este mundo. Pues de a poco, pero yo creo que hay un hilo conductor en general con un montón de activistas de la paz, de los derechos humanos, activistas de la transformación social y también académicos de los estudios de la paz y el conflicto, de la sociología, de la antropología, bueno, en general de las ciencias sociales. Hay un hilo conductor, digo, en todos nosotros y nosotras que tiene que ver mucho con cómo ha influido la violencia en nuestras propias vidas, ¿no? Se puede decir que claro, no somos ajenos, ninguno de nosotros, a las violencias, y más cuando crecemos, vivimos, nacemos en América Latina. Yo no soy hondureño, pero soy argentino y llevo muchos años en América Latina, aunque he estudiado fuera también un tiempo largo en España, de ahí mi acento extraño, pero soy hijo de América Latina y de sus violencias, ¿no? En gran medida podríamos decir que nuestro continente, es uno de los continentes donde la paz late con más fuerza, pero también es uno de los continentes donde la violencia impacta de manera más determinante en la vida de nosotros y nosotras. Podríamos decir que América Latina se ha convertido en una suerte de océano de violencia en el que nadamos y en el que tratamos de nadar como buenamente podemos, ¿no? En ocasiones somos capaces de surfear esas violencias, pero en ocasiones esas violencias nos arrastran a lo más profundo, ¿no? Esas corrientes de violencia nos arrastran a lo más profundo del océano y quedamos un poco atrapados en esas violencias que llegan en muchas ocasiones a la mismísima intimidad de nuestra convivencia más cercana, ¿no? que es probablemente el hogar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y nosotras no hemos sido víctima directa de la violencia en el hogar? O sea, y es algo que se ha visto en múltiples estudios que se han venido desarrollando en América Latina sobre cómo las violencias en el hogar impactan en el desarrollo de las subjetividades de las personas, de la construcción de conocimiento, de quiénes somos, y cómo hemos hecho para nadar eso y afrontar eso. Además es algo muy interesante, porque esas violencias que suceden muchas veces en el hogar, no solo en la crianza, sino en la propia convivencia en la casa, y la casa que está en un barrio, y el barrio que también vive una serie de violencias fuertes, y las violencias que sean también en la escuela donde en muchas ocasiones no estoy hablando de bullying nada más, sino de la propia estructura prácticamente militarizada del ejercicio de la docencia y del trato que el infante recibe en muchas ocasiones, forman parte entonces de esa cotidianidad con la que tratamos de nadar y surfear. Y ahí, en mi caso particular, es donde surge la rebeldía, ¿no?, frente a esas violencias, sobre todo
cuando empiezo a tener cierta conciencia crítica, me empiezo a dar cuenta que alrededor mío se producen una serie de violencias estructurales en las que normalmente no reparamos, los que de alguna forma pues tienen más la suerte de llegar a fin de mes cada día, pues te das cuenta que hay otros no, otros compañeros que no, otras compañeras que no, ¿verdad? En tu escuela, en tu comunidad, en el espacio, digamos, del diario vivir, y es cuando te das cuenta que esas violencias, que Galton cataloga como violencias estructurales, tienen un impacto mayoritario sobre el conjunto de nosotros, ¿no? Entonces ese océano en el de violencia que vivías de pronto en tu casa, de pronto en la escuela, todavía es mucho más grande y es mucho más profundo y es mucho más difícil de salir, porque te das cuenta, sin ir más lejos, que la violencia estructural en Honduras es responsable de que el 60% de la población viva bajo el umbral de la pobreza. Entonces tú te das cuenta que el 60% de la población de nuestro país tiene graves dificultades para llegar a fin de mes. Y esto no es algo nuevo. Este dato no baja desde que el INE tiene estadísticas al respecto. Además es algo histórico también. Podríamos hablar de cómo la inequidad económica y social en nuestro continente, y específicamente en Centroamérica, y más concretamente en Honduras, hunde sus raíces a la colonia misma, ¿no? y a la fundación del propio Estado. Aquí nunca ha habido un país en el que todos y todas podamos disfrutar de nuestros derechos, en el momento que existieron los derechos, pero tampoco atender mínimamente las necesidades humanas más materiales, ¿no? La propia alimentación, ¿no? El desarrollo de las potencialidades básicas del ser humano, alimentarse adecuadamente. Eso ha sido, digamos, esa violencia estructural ha sido una constante en el nacimiento mismo de nuestra nación, de nuestro Estado. Y eso es muy heavy, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, en mi caso a los 14, tal vez no de esta forma, pero sí... ¡Qué profundo! Exacto, pero sí el sentir el dolor que eso implica, que tú puedes ver a los otros y a las otras, ¿no? Y sentir ese dolor, pues me llevó a muchas reflexiones y me llevó a buscar formas que me permitieran ir más allá de surfear el océano de las violencias a las que de pronto yo estaba pues más familiarizado, las violencias en el hogar, en la escuela y demás, sino también aprender a volar, ¿no? Aprender a volar para salirme yo mismo de ese océano de violencias y empezar a entender cómo funcionaban y de qué manera tenían un impacto unas y otras, y qué tipos de impactos tenían en mí, alrededor mío, etcétera, ¿no? Y esa fue un poco la búsqueda, en mi caso, de estudios relacionados un poco con el entendimiento, la comprensión, el análisis del fenómeno de la violencia y, más allá, del fenómeno de la construcción de convivencias pacíficas. Entonces yo entro al mundo pues, diciendo, tengo que estudiar ciencia política, porque creo que el ejercicio del poder político es importante para hacer transformaciones significativas en la violencia estructural. Pero tengo que estudiar metodologías específicas para transformar las lógicas de violencia que de pronto imperan en un determinado contexto cohabitacional o en la propia familia. Entonces tengo que abordar estas metodologías para trabajar para la transformación de las violencias y la construcción de paz en comunidades. Entonces, he trabajado un poco desde lo psicológico, desde lo antropológico, desde lo sociológico, maestría de investigación participativa para el desarrollo local, después después estudios relacionados con la violencia, con los estudios de la paz y el conflicto, con la conflictividad, y por último, ¿no?, cuando ya entro al mundo del doctorado, en la Universidad de Granada concretamente, con el maestro Francisco Muñoz inicialmente, para estudiar los estudios de la paz y el conflicto, o sea, qué entendemos por paz, qué concepciones de la paz existen, cómo generar paz en un contexto, como decíamos, en este océano enorme, proceloso océano de las violencias que nos toca nadar. Cómo construir paz a partir de lo que tenemos a nuestro alrededor, a partir de otras experiencias, a partir de esa propia rebeldía que uno puede tener o sentir, ¿no? Cuando se solidariza o empatiza con el dolor de otro, ¿no? Porque son también fenómenos humanos esos, muy importantes para tejer redes y hacer transformaciones. Entonces, así llegué a esta cuestión y en eso andamos. Súper, ¿no? Súper interesante. Esteban, y justo cuando hablas de llegaste a entender qué era la paz,
¿Cómo le podrías decir a la persona común y corriente que esté escuchando este podcast que entiende por la paz? Porque yo siento que a veces se vuelve como un tema muy intangible, difícil de digerir, entonces... Es verdad, eso es algo que tal vez tenemos cierta responsabilidad, quienes de alguna manera estamos vinculados a los estudios de la paz y el conflicto, porque claro, muchas veces se entiende la paz como una utopía, muchas veces se entiende la paz como algo abstracto, que no es tangible, que no se entiende. Muchas veces se comprende la paz de pronto en asociación directa a la violencia, o mejor dicho, la ausencia de violencia, y si bien eso tiene parte de... Un conflicto armado. Exacto, al poner fin a un conflicto armado, y eso tiene parte de razón, por supuesto, no queda ahí la historia, ¿no? Va mucho más allá. Lo interesante de esto es que el fenómeno de la paz, el fenómeno sociopolítico económico de la paz, es un fenómeno con el que hemos estado relacionados los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia. Es una cuestión muy interesante. Galtung hace en los años 60 unas aproximaciones muy curiosas en unas investigaciones en las que trata de estudiar cómo los distintos pueblos originarios o cómo de pronto en determinadas corrientes filosófico-religiosas se entiende la paz. Y a partir de ese estudio se da cuenta de que efectivamente, pues, podríamos hablar de que la paz es un objeto de preocupación universal y que hunde sus raíces a la aparición probablemente de la humanidad, ¿no? Y eso es un elemento muy interesante, porque ninguno de nosotros y de nosotras hoy somos ajenos al concepto de la paz, pero de pronto, últimamente sobre todo, estamos reproduciendo una específica conceptualización de la paz que en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto se entiende como con el nombre de la paz negativa, y estamos invisibilizando un montón de otras concepciones de la paz que de pronto son las que nosotros mismos practicamos, pero claro, que no conocemos con el nombre técnico y demás, pero que están ahí. Y esto es un problema porque efectivamente, si entendemos que la paz es ausencia de pronto o poner fin a un conflicto armado o sinónimo de tranquilidad, de quietud, de armonía, nos estamos perdiendo muchas cosas. Nos estamos perdiendo muchas cosas muy importantes que tienen que ver con la acción de paz. Si paz es quietud, tranquilidad, puede ser que sea sinónimo de muerte. ¿Qué hay más quieto que un sistema inerte? Sí, interesante. Bueno, entonces los seres humanos somos seres humanos vivos. Bueno, hasta que nos morimos o nos matan, ¿no? Pero la acción es parte de nuestra vida cotidiana. O sea, sin acción, ¿qué somos los seres humanos? Entonces, la vida, que se relaciona con la acción fundamental de los seres humanos, implica movimiento. Y de alguna manera eso implica intranquilidad. Y a partir de ahí empecemos a hablar. Entonces, cuando hacemos una observación al fenómeno de la paz desde otras perspectivas diferentes a esta perspectiva de la paz negativa, de tranquilidad, orden, imposición de un determinado orden social, político y económico sobre el territorio y el conjunto de habitantes, cuando salimos de esa lógica, que es una lógica que hunde sus raíces a la concepción grecorromana de la paz, estamos hablando de la Pax Romana, del Imperio Romano, estamos hablando de la Irene griega en las polis griegas, siglo V más o menos antes de Cristo, cuando salimos de esa concepción tan restrictiva de la paz, que tiene que ver con estar de pronto bien uno mismo, generando una especie de sentimiento de tranquilidad y orden en el interior de nosotros, pero frente a los otros, entendiendo a la otredad como de pronto una amenaza de ese sentimiento de tranquilidad. Cuando salimos de esa lógica y entramos en otras lógicas que son muy interesantes y que después podemos hablar un poquito de ellas, entendemos que la paz es acción, entendemos que la paz es cambio, entendemos que la paz es transformación, entendemos que la paz tiene que ver con las acciones que desarrollamos en nuestras cotidianidades nosotros y nosotras mismas. Claro, y esto es muy importante, tiene que ver con que la paz la hacemos los seres humanos, la construimos los seres humanos. Tiene que ver con el hecho intrínseco de que somos sujetos de la paz. Ah, pero hay un montón de violencias. Claro, aquí hay un problema. Es que no solamente somos sujetos de paz. Los seres humanos podemos ser al mismo tiempo, el mismo día, sujetos de paz y sujetos de violencia.
Y eso es la parte interesante con la que nosotros, bueno, una serie de teóricos y también activistas de la paz, abordamos esta concepción de la paz. La paz no es una meta, la paz no es sinónimo de tranquilidad y quietud, la paz es un proceso protagonizado por los seres humanos, que emerge, es un proceso protagonizado por los seres humanos, que emerge cuando somos capaces de propiciar la atención sinérgica de las necesidades. ¿Y qué significa esto? Pues muy sencillo. Que no solamente cuando actúo, no solamente actúe para atender mi propia necesidad, sino que las acciones que yo pongo en práctica para atender mis necesidades sean contribuyentes a la atención de las necesidades del conjunto de la población. Dicho de otra manera, que si yo tengo hambre, no se me ocurra pegarte un tiro para robarte tu comida y comérmela, porque si actúo de esa manera, atiendo mi necesidad de alimentación, pero a costa de violar tus necesidades, incluso la vida, ¿verdad? Bueno, se trata de buscar fórmulas para atender, en este caso, en el del ejemplo, ¿no?, la necesidad de alimento de manera sinérgica, sustentable. ¿Y cómo se hace eso? Pues probablemente no sea la mejor forma de hacerlo comiendo comida rápida todos los días, etcétera, etcétera, sino buscando una forma de cultivos agrosustentables que nos permitan a todos y a todas alimentarnos adecuadamente, etcétera, etcétera. Bien, se entiende el concepto, es que no es un resultado, eso se hace con las prácticas que nosotros ponemos en marcha. Cuando nosotros somos capaces, los seres humanos, de actuar sinérgicamente, en ese mismo momento emerge la paz transformadora. Por eso decimos que la paz es un proceso transformador, que implica la transformación del sujeto y del medio en el que el sujeto convive, en el que el sujeto se desarrolla, en el que el sujeto desarrolla sus potencialidades. Si logramos desarrollar las potencialidades de manera sinérgica, estaremos propiciando el desarrollo de paz en esta concepción de paz transformadora. Si lo hacemos de manera violadora, lo que estamos haciendo es contribuir al conflicto, contribuir a la violencia. Por eso los seres humanos somos sujetos de la violencia, del conflicto y también de la paz. De lo que se trata es de estudiar y propiciar, alentar, potenciar fórmulas sinérgicas de comportamiento. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de a poco hay que trabajar en múltiples líneas y de múltiples sectores y de múltiples formas, por supuesto, desde las estructuras de poder instituidas, sí, pero también y sobre todo desde el propio comportamiento humano en nuestros espacios de cohabitación más cercana. Dicho de otra manera, aprendiendo a volar en ese océano en el que estamos muchas veces sumergidos. De lo que se trata es de que entre los seres humanos seamos capaces de aprender juntos a volar. Y hay algo interesantísimo, y es que yo no sé quién dice que los seres humanos no pueden volar. Eso es un cuento chino. Es un cuento chino. Los seres humanos podemos volar, porque somos capaces de hacer las transformaciones más impresionantes que en la humanidad, que en la historia de esta tierra se han producido, las transformaciones más impresionantes, al punto de que al día de hoy, fíjate, ¿no?, somos corresponsables, como mínimo, del calentamiento global. Imagínate el poder que tenemos los seres humanos. Somos capaces de propiciar en este momento, con nuestros comportamientos, el calentamiento global. Estamos hablando de un consumo exacerbado, estamos hablando de una producción ultracontaminante con una cantidad de externalidades brutales, que es responsabilidad de las grandes transnacionales, hay que dejarlo clarísimo. La contaminación fundamentalmente que impacta más en el calentamiento global es fruto y responsabilidad directa de las grandes transnacionales que, pues desarrollan sus productos en el mundo, productos que consumimos todos y cada uno de nosotros, y además a los que anhelamos. Quiero el último celular, quiero el último carro espectacular. Bueno, todo eso, fíjate, ¿no?, ese comportamiento destruye el planeta Tierra al punto de que cambia la estructura de funcionamiento del ambiente, del universo. Imagínate lo que estamos haciendo. Pues cómo no vamos a poder volar. Claro que podemos volar, claro que podemos transformar las maneras de hacer, las maneras de comportarnos, las maneras de actuar. Podemos transformar, puedo, en lugar de querer mi último iPhone, entender que es una pendejada eso y que contribuye al desarrollo de la violencia, de la contaminación, de la destrucción del planeta. Por tanto, puedo entender que otra manera de comportarme es necesaria y puedo adscribirme a esas otras maneras de comportarme. Pero esto no es sencillo.
Justo pensando en cómo nos involucramos en este desarrollo sostenible que has planteado, del cambio climático, de cómo eso contribuye también al conflicto entre naciones, cuando hay pues escasez de alimentos que provocan hambrunas y se generan, digamos, esos procesos de alta conflictividad, y también pensando en ese concepto de que la paz transformadora requiere también de pensar en una sociedad más resiliente, o sea, una sociedad que es menos individualista, que piensa también, o sea, en mis necesidades, pero también en las demás. ¿Cómo podríamos ver o incluir a aquellas personas que han sido históricamente marginalizadas, y cómo estas personas contribuyen a procesos de paz? Y bueno, nuestro principio de no dejar a nadie atrás, o sea, cómo esas personas que están ahí, que son víctimas de conflicto, también se convierten en actores para la resolución de los conflictos. Mira, me gusta mucho la pregunta, y yo plantearía la historia de la siguiente forma. Es que sin la acción directa, sentipensante, no violenta de los seres humanos, especialmente de aquellos que han sido históricamente vulnerabilizados, no hay nada que hacer. No hay cambio posible. Pero es que los que hemos sido históricamente vulnerabilizados, de una o de otra forma, hemos sido prácticamente la inmensa mayoría de los ciudadanos. Algunos más que otros, por supuesto que sí. Algunos mucho más que otros, y de manera muchísimo más sangrante. Pero ¿a cuántos de nosotros, lo decíamos desde el principio, no nos ha afectado la violencia en la crianza, la violencia en la escuela, la violencia en el barrio? ¿A cuántos de nosotros hemos vivido un proceso de socialización, digamos, lleno de mariposas en el aire, ¿no? y florecitas hermosas y no sé, y plantas resplandecientes, y sintiendo el rocío de la mañana en una caminata por el bosque nublado? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa infancia y esa adolescencia de manera sistemática, permanente? ¿Cuántos? La inmensa minoría. Estamos hablando de América Latina, la inmensa minoría. Pues que eso es lo que debería ser ley, norma, ¿no? Eso es lo que debería ser lo aplicable, eso es lo que debería ser lo sano, eso es lo que debería ser lo justo, eso es lo que debería ser lo necesario. Sin embargo, no lo es. Entonces, fíjate, si nosotros y nosotras, que hemos sido víctimas, más o menos, con mayor o menor intensidad, de todo este proceso de violencias estructurales, culturales y directas que hemos sufrido a lo largo de esta distancia, no nos organizamos para vivir de otra manera, poco y nada hay que hacer. Esto no se cambia. La paz, sobre todo cuando hablamos de concepciones como la de la paz transformadora, no se puede decretar. La paz no es el resultado de la firma de un acuerdo entre partes. Eso puede ser un componente de la paz, puede ser un elemento interesante para continuar trabajando. Pero la paz tiene que ver, como lo decíamos antes, con la vida, con cómo vivimos. Tiene que ver con poner en práctica acciones sinérgicas, con cambiar la manera de comportarnos en el mundo para pasar de comportarnos de manera violadoras o teniendo en cuenta únicamente mis propias necesidades, a comportarnos de manera sinérgica, teniendo en cuenta las necesidades de los y las demás, las necesidades del ambiente, las necesidades también de nosotros y de nosotras. Pero eso implica también transformar nuestras propias necesidades y nuestros propios comportamientos, no solamente el entorno en el que nos relacionamos, no solamente el sistema económico que impone la pobreza a la mayor parte de la población, no solamente el sistema político que simple y sencillamente legisla con 128 diputados elegidos en una elección democrática en la que supuestamente participamos todos y todas, pero que en realidad, si uno se da cuenta y hace el análisis, es una minoría de entre la minoría. Entonces, eso es lo que hay que transformar desde el sujeto. Perdón que te interrumpa, Esteban. Es que yo me emociono, entonces sí. hablo de más. Acciones concretas. ¿Qué están haciendo ustedes como Youth Paz para promover la paz? Y también, ¿qué acciones podríamos hacer desde Naciones Unidas, desde las agencias, fondos y programas que estamos aquí? ¿O qué puede hacer el ciudadano común? ¿Qué acciones? Pues dos cosas. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, hay que entender
el mapa de esta situación. Es decir, lo que sufrimos, la situación que sufrimos, las problemáticas sociales, políticas y económicas que son tan profundas, las violencias directas, estructurales y culturales que son tan profundas y que vivimos, tienen responsabilidades, ¿no? Unos tienen mayores responsabilidades en el desarrollo de esas problemáticas y violencias que otros. Y lo primero que hay que hacer es exigirles cuentas a quienes tienen mayores responsabilidades en el ejercicio de esas violencias, en el ejercicio del desarrollo de esas problemáticas. Y en ese sentido creo que los organismos internacionales tienen bastante que hacer. En América Latina, concretamente en nuestra región, ¿cierto? Esto que llaman el Triángulo Norte, pero vamos, en Centroamérica en general hay unas experiencias interesantísimas que plantean precisamente la veeduría, el análisis, la investigación y el procesamiento de esas responsabilidades de las élites políticas, económicas, sociales, culturales, militares, que han estado vinculadas, y por desgracia siguen estando vinculadas, en el crimen organizado o en procesos de corrupción estructural. Estamos hablando de la CICIG de Guatemala, por ejemplo. Naciones Unidas o en general los organismos internacionales pueden, deberían impulsar este tipo de espacios para hacer rendimientos de cuentas adecuados, para pedir las responsabilidades oportunas a los que directamente tienen mayores responsabilidades en el desarrollo de las violencias estructurales y directas en nuestro país. Y pensando en los jóvenes, ¿qué acciones? Exacto, eso es por una parte. Por otra parte, ¿con eso basta? No, porque estamos hablando de procesos de vida. Eso es necesario, pero insuficiente. Necesitamos cambiar la manera de relacionarnos con los otros, de construir vida a nuestro alrededor. Y para eso necesitamos desarrollar procesos sentipensantes de educación, investigación y acción participativa en esta lógica de atención sinérgica a las necesidades. Necesitamos procesos formativos, necesitamos procesos organizativos, necesitamos procesos como este, por ejemplo, de difusión, divulgación, de comunicación sobre qué podemos hacer para construir paz desde mi propio metro cuadrado. Y necesitamos hacer eso de manera sistemática y coordinada, de la mejor manera posible. Y eso necesitamos llevarlo a todos y cada uno de los barrios, de las colonias, de las comunidades del país. No con dos técnicos que hacen un estudio durante 3 meses y concluyen una cantidad de cuestiones maravillosas, sino con procesos transformadores que vivencian el territorio y se integran en el territorio, con los profesionales y las profesionales debidamente formadas, tras salir de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, para actuar en los territorios de manera permanente y sistemática. Miren, esto es un proceso de 20 a 25 años de trabajo sistemático en los territorios, con equipos transdisciplinares que trabajen directamente con el tejido social de las comunidades. Eso va a significar un salto cualitativo. Pero si a eso no se le acompaña de mecanismos de protección de esos procesos, de acompañamiento institucional a esos procesos, y no se hacen depuraciones de responsabilidades de las violencias estructurales que generan las élites, eso se va a caer. Por tanto, los dos elementos son necesarios. El acompañamiento de Naciones Unidas o de otros organismos internacionales para hacer la correspondiente veeduría y los procesos que tengan que desarrollarse para hacer rendimiento de cuentas, y el empoderamiento pacifista de las comunidades. Perfecto. Esteban, nos has dado un montón de información súper interesante que da para un segundo episodio de un podcast, pero creo que nos has dejado elementos claves interesantes. Y antes de cerrar, a mí me gustaría que nos dijeras en una palabra cómo relacionas la paz. O sea, ¿qué palabra te relaciona con la paz? Sueños. Yo siempre digo que es posible y es necesario tejer juntos los sueños más brillantes esta noche, y que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, Esteban, por tu espacio, y esperamos que esta charla haya sido entretenida y de mucho aprendizaje para ustedes como lo ha sido para mí. Un saludo.